sigue el rumbo, porque mi Jesús y mi barca salvó. Vas a poner una música de esa, una canción de las otras, esa Ana, ¿no? Y esa gente, y después vuelve pues otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a comenzar a compartir la palabra de Dios en esta hora. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. La misericordia de Dios está dispuesta para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios está dispuesta para todo ser humano, para que la gente que quiera pueda recibirla. Gloria a Jesús. Dios es bueno y es bueno también, es importante que la gente sepa que Dios es bueno, que todo el mundo sepa que Dios es bueno. Qué bien es comenzar esta transmisión y comenzar a ver, queridos amigos, gente de una, hermano, hijos en la fe, gente que uno quiere que se está conectando inmediatamente. Sí, eso me alegra mucho, así que vamos a recibir una palabra de parte de Dios que yo sé que nos va a ministrar a todos, porque a mí también. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de recogimiento, he decidido hacer esta transmisión. Para siempre son sus misericordias. De manera que podamos, los hermanos que no nos estamos congregando, podamos recibir una palabra de Dios. Y también aquella gente que normalmente no se congrega, o aquella gente que simplemente no asiste a ninguna congregación, pero que está ahí fielmente, también esa gente pueda escuchar de Dios. Es importante que todo ser humano escuche de Dios. Es importante que la palabra de Dios llegue a todo ser humano. No hay desperdicio, no hay nada malo, no hay nada que perder en escuchar de Dios. Lo más que puede pasarte es obtener beneficio. Así que escuchar, hablar de Dios, lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y eso puede ser beneficioso para ti y tu familia, para los tuyos. Dios es fiel, Dios es perfecto, Dios no tiene comparación. Podemos hablar de negro y de blanco, de grande y de chiquito, pero cuando hablamos de Dios no hay contrario, no hay otra cosa que podamos decir, bueno, Dios es tal cosa y fulano de tal es otra. No, Dios es único, es perfecto y está pendiente de ti, pendiente de mí, pendiente de tu familia y pendiente de la situación, la circunstancia en la que estamos pasando en estos días. No hemos entrado en materia todavía porque estoy esperando que algunas personas más comiencen a ver esta transmisión en vivo. Una transmisión que yo sé que va a ser de bendición, porque lo ha hecho para mí desde que he estado preparando lo que voy a leerles. Ha sido de bendición para mí, así que yo sé que también va a ser de bendición para esas personas que se están conectando en este momento. Espero que más personas se conecten para que puedan ser bendecidos también. Lo digo porque en el mundo, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, nosotros los seres humanos aprendemos a comportarnos, aprendemos a convivir, aprendemos habilidades que nos hacen expertos, o nos hacen poder manejar ciertas circunstancias de la vida, nos hacen poder manejar nuestras circunstancias y manejar a otros también. Esas habilidades el ser humano las adquiere con la experiencia, en el diario vivir. Hay gente que estudia, se prepara y se hace muy experto en una rama, se hace muy experto en algunas cosas. Estas condiciones hacen que la gente se pueda manejar en cualquier circunstancia o en una en específica. Cuando la gente se hace experimentada, cree a veces, lamentablemente, que no necesita de otro. Cuando la gente se hace experto en una rama, en una condición o en lo que sea, la gente cree que no va a necesitar de otro, que puede resolver cualquier situación que surja en esa rama en la que él es experto. No tenemos abanico, no tenemos aire ahora mismo, así que el calor nos va a hacer utilizar esta toallita un momento, así que yo la mantengo aquí. Pero
les decía que la gente, con la experiencia que va adquiriendo, va manejando las situaciones. Pero hay situaciones, hay circunstancias que llegan a nuestra vida nunca antes vistas, situaciones que no sabemos cómo comportarnos, situaciones en las que necesitamos que buscar ayuda, definitivamente, situaciones en las que tenemos que buscar de otro experto en esa rama porque nosotros no lo somos. Es el momento en el que la gente tiene que comenzar a entender que necesita de alguien más. El momento específico en que la gente tiene que comenzar a entender que solo no puede, que con sus fuerzas no va a poder salir porque no tiene la experiencia, porque no tiene las habilidades. Hay que buscar a alguien más que tenga esas habilidades, que tenga esa experiencia. De esa manera comparto las habilidades que yo tengo y esa otra persona comparte sus habilidades conmigo. Así podemos avanzar. De eso se trata a veces, de formar equipos multifuncionales, que lo que yo no haga lo pueda hacer el otro. Asimismo, en la Biblia aparece gente que eran experta en situaciones, experta en ramas específicas, eran expertos y por eso sabían cómo lidiar con cualquier circunstancia que se le pudiera dar en su oficio. Es el caso, por ejemplo, de los pescadores, la gente que andaba con Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, la mayoría de la gente que lo seguía o algunos de los discípulos que estaban con él se dedicaban a la pesca. Esta gente que se dedicaba a la pesca conocía el mar, conocía de las tempestades, conocía qué hay que hacer cuando una tempestad arrecia en el mar. Cuando algo difícil se ponía en el mar, esta gente sabía cómo actuar, cuándo actuar y cuándo no actuar. Esta gente leía el clima antes de salir a la pesca. Esta gente se preparaba cuando iban a salir y decía, es momento de salir o no, no es buen momento para salir. Y si salían y se ponía difícil la situación, esta gente sabía cómo resolver esta condición. Y asimismo, en el mundo, en nuestro diario vivir, nosotros creemos que nos la comemos. Alguna gente se hacen expertos en la vida y saben lidiar con cualquier situación y dicen, yo no solo puedo lidiar, sino que yo también puedo ayudar a otros. Yo puedo enseñar a otros cómo lidiar con las circunstancias de la vida. Yo sé manejarme, yo no necesito ningún psicólogo, yo no necesito a nadie que me ayude, yo no necesito ningún coach, no necesito ningún entrenador, yo no necesito de nadie porque yo he aprendido a andar la calle, he aprendido a vivir la vida, he echado mi familia hacia adelante, yo sé manejarme en esta o en aquella circunstancia. Te digo a ti que me estás escuchando, que aún en la rama en la que eres experto, van a haber situaciones en las que no vas a encontrar qué hacer. Aún en lo que te consideras entrenado, van a haber situaciones en las que no vas a encontrar qué hacer. Y lo digo con certeza porque me ha pasado, le ha pasado a colegas, le ha pasado a gente, compañeros de trabajo que lo ha visto y lo han expresado. Hay circunstancias en las que yo me creí que era experto, pero me di cuenta que no lo era. Y eso pasó, aleluya, con esta gente que le mencionaba, la gente que seguía a Jesús, que eran pescadores. En una ocasión, Jesús está predicando. Jesús está predicando a un grupo de gente, termina agotado de mucho predicar, de mucho hablar, porque era el trabajo de nuestro Señor Jesús. Jesús llevaba la palabra por doquier, estaba siempre rodeado de gente y terminando de predicar, terminando de dar la palabra, le dice a los discípulos en una ocasión, vamos a cruzar al otro lado. En ese momento Jesús le dice a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Cuando les dice esto, tal vez ellos no tomaron en cuenta esa palabra, vamos a cruzar al otro lado. Simplemente ellos escucharon que él les dijo, vamos a pasar. Pero había una connotación, algo diferente dentro de esa palabra de que Jesús le había dicho a ellos, vamos a cruzar al otro lado. El caso es que usted conoce lo que dice la Biblia. Y si no lo conoce, yo lo voy a leer. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 4 del libro de Marcos. En el versículo 35 específicamente. Le voy a leer unos versículos para poder continuar explicando.
Y qué bueno que la gente se va agregando a este live. Y puedes compartir el video, por favor. Compártelo para que más gente pueda agregarse y ser bendecido con esta palabra, que yo sé que Dios va a traer algo a nuestras vidas. Voy a ser corto. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Las olas en la barca, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que está por encima de la experiencia que tenemos nosotros en el mar? ¿Quién es este que ahora, cuando nosotros no creíamos que éramos expertos en el mar, gente que estaba acostumbrada a pescar, gente que andaba en cualquier momento en el mar, porque de eso vivían, gente que sabían qué cuerda atar y qué cuerda no atar, gente que sabían cuándo soltar el ancla y cuándo no, cuándo tirar la red porque habían peces y cuando no habían. Esta gente tenía esa experiencia, pero estaban preocupados. La Biblia explica que una tempestad se levantó en aquel lugar, en el mar de Galilea. Un mar, era un lago rodeado de montañas y estaba como unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Las tormentas arreciaban, el viento daba fuerte. La barca comenzó a moverse de un lado a otro y la gente estaba nerviosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto es algo que nosotros no habíamos vivido. Es algo en el que nosotros no sabemos qué hacer. Algo que les preocupaba a gente que tenía experiencia en la barca, que tenía experiencia en el mar, que se supone que de eso vivían. Esta gente estaba nerviosa, asustada, en pánico, porque lo que estaba sucediendo no lo habían vivido antes. O simplemente porque no tenían respuesta a lo que estaba sucediendo en esa ocasión. Parecido a lo que estamos viviendo, parecido a lo que República Dominicana, a lo que todas las naciones están viviendo. Una situación en la que no sabemos qué hacer. Una situación en la que necesitamos ayuda de alguien más porque nuestra expertise no es suficiente para lo que está pasando. Porque nuestra experiencia no es suficiente para lo que está pasando. Esta gente necesitaba una ayuda. ¿Qué sucede? Que esa gente andaba con una ayuda. La ayuda que tenían estaba durmiendo en la popa. Estaba durmiendo en un área al lado ahí de ellos. Estaba él dormido y ellos simplemente tenían que despertarle. Simplemente tenían que despertarle. Las circunstancias pudieron haber sido normales o pudieron haber sido de lo que ellos ya habían vivido antes, pero no sabían qué hacer. Y tenían a alguien ahí al lado, solamente tenían que despertarle. En el momento en el que ellos estaban viviendo esa dificultad, en el momento en el que ellos estaban viviendo esa incongruencia de su vida, no recordaron que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús no le dijo, vamos a quedarnos a mitad del mar, vamos a quedarnos a mitad de camino. Le dijo, pasemos al otro lado. Y es importante que tú entiendas eso también en tu vida. Es importante que tú y yo entendamos eso en nuestras vidas. Jesús les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Y en el momento de la tempestad no habían llegado al otro lado. Lo que quiere decir que no había terminado la travesía, no había terminado su viaje. Y eso hay que entenderlo. Iglesia de Dios, tienes que entender eso. Nación Dominicana, tienes que entender eso. Dios nos dijo que aquí va a terminarlo. Entonces, ¿por qué nos amedrentamos de manera tal que creemos como que aquí se terminó? No.
Él lo que dijo fue: pasemos al otro lado. Y si dice pasemos al otro lado, mientras no estés de aquel lado, tu historia no ha terminado. Tu historia todavía le falta algo. Cuando creas que tu capítulo está por terminar, que está difícil, como en esta que estamos viviendo en estos días, Dios te está diciendo: yo no te dije que aquí iba a terminar esto, yo te estoy diciendo pasemos al otro lado. O sea, la historia aún no termina. Es que todavía queda algo. La tempestad que se puede levantar en tu vida, en mi vida, es para que nosotros entendamos que Jesús está ahí al lado nuestro. Puede ser una tempestad muy agresiva, muy fuerte. Las finanzas pueden estar por el suelo. El empleo se puede ir, se lo van a llevar. Los hijos se van a enfermar. Nuestra familia se va a enfermar. El COVID-19 nos va a arropar. Vamos a alcanzar números inimaginables de gente infectada por el COVID-19. Pero ¿saben qué? Jesús está en la barca todavía. Jesús está en la barca todavía. Entonces, si Jesús está en la barca, solamente hay que confiar. Hay que confiar en que Jesús está en la barca. Lo que pasa es que en ese momento Jesús estaba en la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Ellos estaban luchando con sus propias fuerzas de cómo equilibrar la barca, de cómo sacar a flote la familia, de cómo sacar a flote la iglesia, de cómo sacar a flote el país con sus propias fuerzas, con su experiencia. Pero eso no era suficiente. Tenían que tener pendiente que Jesús estaba ahí y solamente había que despertarlo. Hay gente que tiene a Jesús ahí a su lado y todavía no lo despiertan. Hay gente que tiene a Jesús ahí a su lado y no lo despiertan. Gente que tiene la solución en la mano y no la usan. Gente que tienen una Biblia en la casa y no la abren. Gente que tienen la oportunidad de escuchar una palabra de cambio para su vida y no la escuchan. Gente que está viendo, se agrega a este video y se va a ver algo más interesante o algo que le creen que es más interesante. Jesús está ahí a tu lado, despiértalo. Entonces solamente hay que prestarle atención a la situación en la que estás viviendo. La situación en la que estás viviendo tú no puedes lidiar con ella. Necesitas un ayudante. Despierta a Jesús. Despierta a Jesús. Gente que no conoce de Cristo en esta hora que me está viendo, es necesario que despierten a Jesús en sus vidas. Que le digan a Jesús: yo necesito que tú tomes el control de mi barca, que tomes el timón y me enseñes a navegar. Eso no es todo. En el momento en el que Jesús se levanta, porque hay gente que tiene a Jesús y se están preguntando: hey, yo tengo a Jesús, hace mucho que lo he despertado en mi vida. Hay gente creyente que la duda llega a su cabeza y comienza a decirle: hace mucho que desperté a Jesús en mi vida y mi vida no cambia. Y hay situaciones y la gente se puede burlar de que yo, que le sirvo a Jesús, también tengo situaciones. Así lo despertaron ellos y le dijeron: Jesús, ¿qué pasa? ¿No tienes compasión de nosotros? Mira lo que nos está pasando y tú durmiendo ahí. Gente como que se enoja con Dios y le dice: pero ven acá. Jesús, mira lo que está pasando con nosotros. Nosotros te servimos, somos gente cristiana, somos gente que te adora, gente que ora, gente que está orando por esta situación que está pasando en las naciones, lo que está pasando en República Dominicana. Cada día más aumentan los contagios. Hay gente que dice: yo oro por esa situación, Jesús, y la gente puede que un día se burle de mí diciendo: tú oras y Dios no hace nada. Gente que puede estar preocupada, que su fe puede estar tambaleando ahora mismo porque Jesús todavía no ha hecho nada. Porque sus finanzas todavía no han subido, porque sus proyectos todavía no se han llevado a cabo. Te estoy diciendo que cuando despiertes a Jesús, aún con esos reclamos, Él no te va a responder. Lo que Él le va a tocar hacer, en el momento que Él ha determinado hacerlo, Él va a levantar la mano y va a decir a la tempestad, a la situación: calla, enmudece. Le va a decir a las condiciones adversas que están alrededor tuyo, le va a decir a cualquier cosa que te esté llevando la contraria: calla, enmudece. Es hora de bonanza para mi hijo, es hora de bonanza para mi siervo, es hora de bonanza para mi nación, es hora de bonanza para República Dominicana, es hora de bonanza para el mundo. En el momento en el que Él ha determinado de hacerlo, así lo hará. Jesús una vez se levanta
y le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué están amedrentados? ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con su fe? Eso no es lo que yo le he enseñado. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe? Yo hice esto, inmediatamente me desperté y tranquilicé la mar. Yo puse todo en orden en tu vida. Pero tú estabas desesperado antes de yo hacer lo que tengo que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. Antes de esto, tú estabas desesperado. Tenías un pánico. Estabas asustado y queriendo poner a más gente en pánico. Y tú ibas de un lado a otro como que no tienes a quien ha creído en tu vida. No tienes a quien aferrarte en tu vida. ¿Qué les está pasando a ustedes? Yo les dije a ustedes, pasemos al otro lado. ¿Qué creían? ¿Que nos íbamos a quedar aquí? Mi palabra no puede estar por el suelo, dice Jesús. Jesús les dije en un momento que íbamos a pasar al otro lado, no que nos íbamos a quedar aquí. Lo que Dios prometió para tu vida lo vas a ver cumplir. No creas que este es el final. La situación puede empeorar. Los contagios pueden llegar a tu sector, pueden llegar a tu barrio, pero Él te dijo algo. Hay una palabra que debe de cumplirse en tu vida todavía, y hasta que esa palabra no se cumpla, tu historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. Tienes que creerlo. Tú que me estás viendo, me estás escuchando, tienes que creerlo. Hasta que esa palabra no se cumpla en tu vida, tu historia no ha terminado. Entonces, Jesús está ahí al lado tuyo. ¿Por qué aún no le despiertas? ¿Por qué aún no le tocas? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás en pánico? Cuando tienes a Jesús, tienes la respuesta a tu lado. Jesús es fiel, Jesús es real. Jesús no es un mito, no es un cuento. Lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo. Solamente tienes que darle la oportunidad. Nuestra barca puede estar a la deriva. Podemos creer que se hunde el barco. Podemos creer que todo terminó. Jesús está en la barca. Solamente hay que despertarlo. Solamente hay que despertarlo. No tenéis fe. Si en estos momentos, me imagino que le decía Jesús a ellos, si en estos momentos de esta barca ustedes están así vueltos locos, ¿qué será el día que me vean crucificado? El día que me vean en la cruz. Ahí sí van a creer que todo se terminó. Si tu fe está puesta en Jesús, no hay nada que pueda moverla. Tienes que poner tu fe en Jesús. Y no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa que a nuestra mente, a nuestra cabeza estén llegando voces adversas, voces discordantes, voces que nos estén sacando de balance. Tú tienes que mantenerte firme. Tu fe debe estar firme en Jesús. Tu fe debe estar firme en Jesús. No importa la situación que haya en la barca, aunque los contagios lleguen a tu casa, lleguen a tu familia, lo que Dios dijo que iba a suceder contigo, va a suceder. Y tu historia no ha terminado hasta que Él diga que terminó. Esta es mi palabra para ti en esta noche. Esto es lo que Dios tiene para ti en esta noche. Sin importar la circunstancia que estés mirando a tu alrededor, recuerda que Dios está ahí al lado tuyo. Es momento de despertarlo y decirle: Jesús, voy contigo. Con tormenta y sin tormenta, voy contigo. Es momento de despertarle y decirle: Jesús, en mi familia te necesito a ti. Aunque la tormenta esté fuerte, porque Dios no prometió que no habrá tormenta. Aunque esté fuerte, quiero a Jesús en mi barca. Aunque la barca suba y baje, quiero a Jesús en mi barca. Aunque no haya arroz, quiero a Jesús en mi barca. Aunque no haya agua en mi casa, quiero a Jesús en mi barca. Tienes que querer a Jesús en tu barca. Los que están mirando en esta hora, tienes que querer a Jesús en tu barca. Es lo más importante que podemos tener. Dios Todopoderoso, Rey eterno, en esta hora yo te pido una bendición enorme, una protección grande sobre cada una de esas personas que ha estado viendo este video. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú les des paz, que tú les des consuelo,
Que tú le ayudes, Señor Jesús, a entender que tú estás en la situación. Que a pesar de lo difícil que ellos puedan ver que está la situación, tú estás presente. Espíritu Santo de Dios, cuídales, protégeles, dale paz, tranquilidad, conformidad en la tormenta. Espíritu Santo de Dios, nosotros no sabemos cómo salir de esta situación. Por eso necesitamos a Jesús en nuestra barca. No sabemos cómo vamos a resolver esta situación, pero Jesús en nuestra barca lo es todo. Dios te bendiga. Despierta a Jesús, que Él está a tu lado.